Vamos sobre nuestro último tema, número 6. Se titula El peligro de no discernir. El peligro de no discernir. Se parece, pero van a ver que hay diferencia. Filipenses 1:9 y 10. El peligro de no saber discernir o de no discernir simplemente. Filipenses 1:9. Dice Pablo: y esto pido en oración, fíjate la oración de Pablo, que vuestro amor abunde más, abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El peligro ¿de qué? De no discernir. Uno de los males que distinguen al cristianismo del siglo XXI es precisamente la falta de discernimiento. Y tiene mucho que ver con el tema anterior, porque no se ha sabido enseñar, o no les conviene a los predicadores, algunos, que la gente sepa juzgar. Entonces, uno de estos males que ha producido estas falsas interpretaciones es la falta de discernimiento. Esto ha llevado a la iglesia a permitir que todo viento de doctrina penetre hasta los púlpitos de las iglesias. Porque como no puedes, pues... Entonces el peligro de la falta de discernimiento impide que determinemos y nos afirmemos en las verdades del Evangelio, porque se nos prohíbe juzgar. Dicen que uno de los valores, por ahí dicen, ¿usted ha oído esto? Dicen que uno de los valores de la democracia es la tolerancia. ¿Han oído eso? Uno de los valores de la democracia es la tolerancia. ¿Qué es la democracia? Pues es, en pocas palabras, es el gobierno del pueblo. ¿Sí? Es decir, los gobernantes deben hacer lo que el pueblo les dice que hagan. Los gobernantes, según la democracia, deben de hacer lo que el pueblo les dice que ellos hagan. ¿Qué es la tolerancia? Bueno, una definición que da el diccionario es respeto a las ideas, creencias y prácticas de los demás, que son diferentes a las nuestras. Repito, la tolerancia es el respeto a las ideas y creencias y prácticas de los demás, que son diferentes a las nuestras. Ahora, aquí quiero hacer una observación respecto a la tolerancia. La tolerancia es buena en el sentido de que cuando favorece y fomenta la paz social en los habitantes de un país. Pero está limitada la tolerancia. Por ejemplo, es buena la tolerancia entre nosotros que no nos lleve a agredirnos físicamente. Yo sé que hay homosexuales en esta ciudad, y un montón, y también metidos en la iglesia. Pero yo no puedo golpear a un homosexual, ni debo golpear, mucho menos quitarle la vida, o sea. Sin embargo, esos son los homicidios que rechazan, homofóbicos les llaman, a este tipo de personas. Entonces, la tolerancia es buena, o sea, yo puedo ver un afeminado y de hecho, pues, donde quiera te los encuentras, ¿no? Vas a un supermercado, alguna tienda o algo y uno con la ceja delineada y ¿qué más quiere? Entonces, bueno, tú sabes que no puedes hacer, ¿qué haces? No, bueno, pues nada más quiero una Coca-Cola. Y luego les quiero una Coca-Cola. ¿Ah? Entonces, bueno, la tolerancia ayuda para fomentar la paz social en los habitantes de un país. Pero en lo que tiene que ver con el Evangelio, hermanos, en lo que tiene que ver con el Evangelio de la salvación, con la gracia, la santidad, las doctrinas esenciales del Evangelio, la tolerancia no existe. Debemos de ser intolerantes. ¿Por qué? Porque el Evangelio es intolerante.
Por ejemplo, yo puedo aún en el cristianismo, voy a usar una palabra que no me gusta usar, no me gusta mucho por cómo se ha manejado y la connotación que ahora tiene, pero yo como cristiano puedo negociar ciertas prácticas en la iglesia. Por ejemplo, cuando me invitan a algún lugar, yo siempre les pregunto, bueno, ¿y qué tipo de evento es? Pues tal. Ok, ¿y cómo debe de ir uno vestido? Me han contestado de todo. Ahora, ¿por qué pregunto? Porque me ha tocado, un día llegué así con corbata, como estoy ahora, llegué a un lugar y me recibe ahí el obispo, no sé qué sería, o el abispón, no sé, el abejorro, quién sabe qué había sido. Y me dice, hermano, la corbata es del hombre mundano. Y yo, híjole, pues ya me vi mal. Me juzgaron según las apariencias. Entonces me quité la corbata. Entonces, posteriormente fui eso fue allá en el sureste. Posteriormente fui a una región muy parecida. Entonces llegué con guayabera. O sea, allá todo tipo peje, ¿no? Allá todo El peje era un candidato a la República Mexicana que, para los que oyen internet, ¿no? Que usaba guayabera, o sea, de ese tipo chazarilla, ¿no? Que le llaman. Entonces yo llegué con mi guayabera, hermano, qué irreverencia, por favor tráiganle una corbata al hermano. ¿Se imaginan? Corbata con guayabera. Entonces, bueno, como para mí esas cosas no son esenciales, yo pregunto. Entonces, un día, ¿y las mujeres cómo van? Pues con velo. Pues órale, mi amor, ponte tu velito. O sea, pero que el velo, que... Yo no discuto de esas cosas. No son esenciales. ¿Me explico? Entonces yo las puedo negociar. Bueno, mi amor, ponte velito. ¿Verdad? Entonces yo, la corbata no, es del mundo, órale, sácate por allá. Es la vestimenta del siervo ungido, me pongo la corbata. O sea, yo no discuto de esas cosas. Ese tipo de, que la comida, ¿se acuerdan de Pablo en Romanos 14? Habla de, no, mira, uno dice que se puede comer de todo, otro dice que no, uno come legumbre, otro le entra todo. Pero cada quien esté plenamente convencido. Otro juzga, hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual todos los días. Cada uno esté convencido. Pero nadie os juzga en comida y en bebida. Pero tú, si tienes esa libertad, pues tenla para contigo. Y tú que comes, no juzgues al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Dios nos ha recibido a todos. O sea, esas son cosas que se pueden concesionar o negociar. No sé si es la palabra correcta. No sé si me expliqué. Entonces yo puedo ceder. Yo he predicado en iglesias donde no creen en los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces una vez me dijeron, ni se le ocurra orar en lenguas. Digo, no, bueno, yo oro, pero en secreto, o sea, yo solo. Y no vaya a decir esto, o sea, cosas del Espíritu Santo, ¿verdad? Como profetizar o, qué sé yo, hablar en lengua. No sé, yo voy a predicar otra cosa. Pero yo he estado en lugares donde no aplauden. Entonces yo no aplaudo. Miren, ni me voy a ir al infierno por no hacerlo. Ni Dios se va a ofender conmigo. Pues no, yo voy a defender el evangelio. También hay que ser sabios, ¿entienden? La Biblia dice que aplaudir y levantar las manos, ya esta bola de atados, este montón de atados, pero yo voy a demostrar que yo soy libre en Cristo. Entonces empieza el himno, ¿verdad? Firmes ya adelante, huestes de la fe. Entonces todos están así, sin temor alguno, que Jesús nos ve. No soy tan torpe para hacer una tontería de esas. Entonces todos los hermanos, mira el predicador, ¿qué nos trajeron? Ya está el chivo levantado. No va a pasar nada. Mira, eso yo lo hago cuando estoy solo o cuando vengo aquí. Entonces hay ciertas cosas que se pueden negociar. Pero cuando me dicen que el bautismo salva en sí mismo, que Cristo no es Dios, de que hay que hacer un antro aquí adentro, que porque no sé qué, ahí sí no. ¿Están discerniendo la diferencia? Hay cosas que no podemos negociar, hermanos.
Hay cosas que sí, que son muy pocas en sí, que no son esenciales. Entonces, la tolerancia bíblica no aprueba la violencia física. La intolerancia bíblica no aprueba la violencia física. Volviendo un poco al tema central. ¿Se acuerdan cuando Jesús lo prenden y Pedro saca una machaira, una espada, y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote? Y Jesús le dijo: Pedro, guarda la espada, le dice. ¿Qué hizo Jesús? Reprobó la conducta de Pedro. Eso se llama fanatismo. Entonces el Evangelio es intolerante en esencia y excluye todo lo que va en contra de la palabra de Dios, que es esencial en cuanto a la salvación. Espero que Dios nos dé entendimiento de lo que estoy diciendo, para que tengan un equilibrio. Por ejemplo, el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo en sí significa unir. Y la visión del ecumenismo es unir a todas las religiones en uno solo. Somos hermanos. Entonces se reúne el Hare Krishna, el budista, el griego ortodoxo, el judío, el católico, el cantante cristiano, el predicador, el pastor. Todos somos hermanos, alabado sea su nombre. Vamos a vernos como uno solo. Todos somos hijos de Dios. Ciertamente le decimos de distinto nombre. Unos les dicen Jehová, otros le dicen Jesús, otros le dicen Buda, otro Jesús Miranda, otro, aleluya, gloria a Dios. El amor, Jesús habló de ser uno, amarnos los unos a los otros. Véngase, amado hermano testigo de Jehová. Venga, un abrazo ahí, alabado sea el nombre del Señor. Eso es el ecumenismo, hermanos. Ahí el cristianismo bíblico es totalmente intolerante. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cuál Dios? Hay un montón de dioses. Presidente Bush acaba de decir, tristemente, él se confiesa metodista, y él acaba de decir públicamente que él ora a Dios, pero que es el mismo Dios, el de los hindúes, musulmanes, que es el mismo. No es el mismo Dios. Entonces ahí la Biblia se muestra totalmente intolerante. No hay muchos caminos que nos llevan al verdadero Dios. Hay un solo camino. Y eso es intolerancia. ¿No es verdad? Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad, no una verdad. Soy el camino, la verdad y la vida. Eso es una declaración intolerante, ¿eh? Que no le gustó al tejano de Houston, que dice: no, yo cómo voy a juzgar, Dios va a salvar a los musulmanes y a los hindúes. ¿Yo quién soy para juzgar? Dice. Pues yo sí puedo decir con libertad: si alguno no tiene al Hijo de Dios, no tiene al Padre. Si alguno niega al Hijo, niega al Padre. Yo sí puedo decir abiertamente que alguien que dice que es musulmán o que es judío y no tiene a Cristo, adiós. No te digo te veo allá, porque yo voy a otro lado, porque yo sé que el camino es Cristo. Eso es intolerancia, hermanos. ¿Sí o no? Y la Biblia es intolerante. 1 Timoteo 6:3 dice: el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe. Eso es intolerancia. Está hablando de otras ideas distintas. Y la tolerancia, valor de la democracia, dice que debes de soportar y de sobrellevar todas las creencias filosóficas, religiosas de los habitantes donde tú vives. Pues fíjate que el Evangelio dice todo lo contrario. Déjenme decirles, hermanos, que Dios no se actualiza. Dios no actualiza ni enmienda su palabra. Como hacen los políticos, los legisladores con la Constitución en los países, con la Carta Magna.
¿Sí saben que aquí en México nos rige una carta magna, le llaman? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que los diputados y los senadores, los legisladores en los congresos actualizan los artículos para acomodarlos a la evolución de la cultura. Es así como en el DF ya actualizaron el código y permiten las uniones entre lesbianas y homosexuales. O sea, la van acomodando, ¿verdad? Pues ahora hay que poner esta ley, vamos a acomodarla, porque ya evolucionó el aborto. Pues, ay, nos estamos viendo mal, somos del tercer mundo, los del primer mundo ya están bien modernos, ellos abortan, son gente de open mind, you know. Entonces, pues nosotros nos estamos viendo mal. Entonces, pues vamos a actualizar, como en Europa, dicen los legisladores, vamos a como se permite el aborto, artículo número tal, y siempre se la pasan ajustando. Déjenme recordarles, queridos hermanos y primos, que la Biblia, la palabra de Dios, no se actualiza. No se enmienda. Jeremías 6:16 habla de volver a las sendas antiguas. ¿A dónde? A las sendas antiguas. Otra vez, piénsenle. ¿A dónde? A las sendas antiguas. ¿Cuáles sendas? Las de Dios. Las que han sido, fueron, son hoy y serán. Así. La palabra de Dios, hermanos, no es elástica para estirarla, para acomodarla a nuestras ideas. La palabra de Dios siempre es actual. Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. La palabra de Dios no pasa de moda, hermanos. El posmodernismo es una herejía que ha entrado en la iglesia. La palabra de Dios no pasa de moda, la palabra de Dios no se envejece, la palabra de Dios no pierde eficacia, la palabra de Dios no pierde poder, no perece, la palabra de Dios es incambiable en medio de los tiempos cambiantes. La palabra de Dios es inmutable, es innegociable. La palabra de Dios es inadaptable a los tiempos modernos. Es imposible que Dios ceda en adaptar su evangelio a las ideas modernas de la cultura. Muchos cristianos dieron su vida porque discernieron, entendieron que la palabra de Dios es intolerante y excluyente. Hoy se habla de tolerancia y de inclusividad, ¿no es cierto? Eso se habla mucho. Y la palabra de Dios, hermanos, que muchos hombres defendieron, es intolerante, es excluyente. Esa palabra la defendieron hasta la muerte. Las convicciones que esta gente tenía, por ejemplo, como Lutero, que ayer les mencionaba, te cortamos la cabeza si no renuncias. Él dijo, si tuviera 1000 cabezas, 1000 cabezas me dejaría cortar. Policarpo, niega a Jesús, ¿cómo lo voy a negar? 86 años de mi vida, y está en la hoguera él, a punto de encenderle allí. 86 años de mi vida, no ha hecho Jesús otra cosa más que ayudarme y bendecirme. Y yo lo voy a negar, no lo niego. Te quemamos, Policarpo, pues préndele, ya, suénale. ¿Verdad? Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Murió con la convicción de que Jesús era el Hijo de Dios. Totalmente intolerante y marcó su raya y dijo, yo no cedo nada. Jesús es el Mesías. Pagó con su vida. Hechos 17:11 dice que los de Berea escudriñaron, examinaron, juzgaron, discernieron si las palabras que Pablo les estaba diciendo eran
de acuerdo a las Escrituras. Amén. Filipenses 1:9, vámonos. Filipenses 1:9, versículo 10. Vamos a estudiar estos dos versículos. Dice Pablo en el 9, y esto pido en oración. Fíjate, esto pedí en oración, que vuestros carros aumenten. Así dice, que por fin logréis una casa hermosa. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Pero luego dice, ¿en qué quería Pablo que abundara? 1, en ciencia. Pablo usó la palabra epignosis, que significa conocimiento exacto. Fíjate, está buena esta definición. Yo oro para que ustedes abunden en amor, más y más. Luego hay una coma, dice, en conocimiento exacto. También significa total, conocimiento total. Yo oro para que tengan un conocimiento exacto y total. ¿De qué creen? De la palabra de Dios, hermanos. ¿Ah? Pero luego añade otra frase acerca de su oración. Y en todo conocimiento. Y aquí tenemos que irnos una vez más a mirar los idiomas originales para comprender un poco más. Y es la palabra aisdesis, que se tradujo por conocimiento. Y significa discernimiento. Algunas versiones como Dios habla hoy, algunas otras ya traen discernimiento allí, mejor traducido que conocimiento. Entonces Pablo ora pidiendo que el amor abunde, pero para que tengan un conocimiento más completo y total de Dios y de su palabra, y que tengan discernimiento, en todo discernimiento, que sepan distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, el discernimiento. En Isaías 5:20, la queja de Dios por medio del profeta Isaías era, ay de al que lo malo dice bueno, y a lo bueno dice malo, ay de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. No saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. En Mateo 16, versículo 23, Jesús recriminó a los fariseos y a la gente que le estaba escuchando allí. Cuando anochece, les dijo Jesús, ustedes dicen, habrá buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, o está rojizo significa. Ustedes dicen, ay, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana dicen, habrá tempestad, porque está nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis discernir. ¿Les recriminó Jesús? ¿Saben decir cuando va a llover? Cuando enero loco, febrero y marzo otro poco, quién sabe cuánta cosa. Son los vientos, las cabañuelas, ya mero bien, va a llover, vas a ver. Hasta meteorólogos salimos a veces, porque sabemos discernir ciertas cosas, los tiempos, pero no somos capaces de discernir los tiempos espirituales, los tiempos peligrosos. No hay discernimiento. Jesús recriminó la tolerancia y la falta de discernimiento de la iglesia de Pérgamo. Ayer las mencioné, pero vamos otra vez a Apocalipsis 2. ¿Qué hizo Jesús con los, cómo se dice? ¿Pergamonitas? ¿Pergamoneses? Pergamenses. Se oye medio raro, pero bueno. Apocalipsis 2, pero yo creo que es más correcto, los pergamenses. ¿Por qué les recriminó Jesús la tolerancia a los pergamenses y la falta de discernimiento? Apocalipsis 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya sabemos que el ángel se refiere al pastor.
Y la recriminación va al pastor. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Cuál espada? La palabra de Dios, aguda, que divide, parte en 2, pinta su raya entre lo bueno y lo malo, lo que es de Dios, lo que es de la carne, lo que es del espíritu. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras, conozco todo lo que haces y dónde moras, donde está el trono de Satanás. No era fácil para los, ¿qué? Pergaminos. Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. O sea, esto era algo a favor de ellos. En medio del trono de Satanás, ellos aún retenían el nombre de Jesús. Fíjate. Y esto era bueno y loable ante los ojos del Señor. Y no has negado mi fe. O sea, a pesar de las presiones de todo tipo, se mantenían en la fe. Es decir, se mantenían confiando en Dios. Creyendo, no, Señor, ayúdanos, está la tentación bien fuerte, ayúdanos, está el embate de las tinieblas fuerte, ayúdanos, Señor. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Los registros, aparte de la Biblia, hablan de un discípulo, de un cristiano llamado Antipas, que fue muerto por los enemigos de Jesús. Lo sacrificaron, hubo una persecución y lo mataron. Pero eso no provocó que los pergaminos, vamos a quedarnos en los pergaminos, que los de Pérgamo negaran su fe. O sea, se mantenían, decían, no, el Señor nos ayude, ayúdanos, Señor, en estas horas oscuras, ayúdanos en el nombre de Jesús. Se mantenían, la persecución a todo lo que daba, y se mantenían, y todo eso es bueno. Sin embargo, en el versículo 14, les quitó la democracia. Versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Imagínate que el Señor te dice: ven, siervo mío. Entonces tú llegas y te postras y lo ves ahí. Estoy teniendo una visión del Señor y estoy viendo su rostro. Estoy, Señor, te amo, yo también te amo, hijo. Mira, me gusta que hagas esto. Me gusta que lo que estás haciendo, que te estás preocupando de las viudas. Me gusta. De los pobres. Sí, qué bueno. Siempre habrá pobres entre ustedes. Y ahí estás tú. Ay, tú sabes, el pobre siervo aquí, padre. Y de pronto te dice, con ojos de fuego. Pero tengo algo contra ti. Y tú volteas hacia atrás, ¿no? No, contra ti. Eso fue lo que le está diciendo al pastor. Pero tengo algunas pocas cosas contra ti. ¿Qué tenía en contra Jesús del pastor? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, los toleró. Permitió que falsas doctrinas entraran a la iglesia de Pérgamo. No hizo nada. No, pues yo se lo dejo al Señor para que Él juzgue, porque no se vale juzgar. ¿Qué sé yo? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Doctrina que consistía simplemente en permitir los excesos sexuales, inmorales. Bueno, tú sabes, ¿no? Los tiempos han cambiado y bueno, ahora, mira, aquí tengo
tengo aquí un recorte que me dio alguien ayer. Dice, así dice el recorte, porque va a haber, tal vez alguno va a decir que estoy aludiendo a nadie. Nada más es un recorte, no estoy diciendo que todos son así o que todos estén de acuerdo, pero escuchen. Abren bautistas sus puertas a grupos de lesbianas y gays. León, Guanajuato. La iglesia bautista será la primera en abrir sus puertas a los homosexuales, lesbianas y bisexuales. El debate teológico que hoy ampliarán en el Pleno de la Asamblea General Nacional, pastores bautistas estudian la creación de una rama pastoral que les dé cabida. No, pues alabado sea su nombre, ¿no? Dice aquel Juan Antonio. Y ya dice más cosas allí que tú dices, y hay una foto donde están todos los ministros del Señor, ¿verdad? Ahora, yo no estoy diciendo que todos los bautistas. Esta es una nota que salió en el Diario del León, que alguien por aquí que viene de allá me entregó. Y me dice, mira Chuy, y le digo, ay, mira, nos estamos modernizando. Alabada sea la posmodernidad, ¿verdad? No, tolerancia, hermanos, tolerancia, gloria a Dios. Los que oyen en internet es que hice unos ademanes de persignada, ¿no? Ustedes saben. Entonces, el Señor dice, yo aborrezco todo eso. ¿Por qué lo toleraste? ¿Cómo es posible que permitas? ¿Cómo te dejaste engañar para tolerar eso? ¿No sabes que yo aborrezco todo eso? No, Señor, pero pues yo estaba en la convención. Versículo 16, por tanto, dice el Señor, arrepiéntete. Escúchame, no es si quieres, es arrepiéntete. Pues si no te arrepientes, vendré a ti pronto. Escuchen los tolerantes evangélicos. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Quiénes son contra ellos? Contra los que traían esa doctrina. Y a ti, pastor, te voy a pedir cuentas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículo 18. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. O sea, el bronce en la Biblia siempre es juicio, y cuando habla pies de bronce, significa que va a pisotear todo eso, trayendo juicio. Versículo 19, yo conozco tus obras. Oh, bien, haces muchas cosas. Y amor, ves, distinción del discípulo. Amados, en esto conocerán, si os amáis los unos a los... bien, y amor, y fe. Estos tenían fe, confiaban en Dios, eran fieles. Y servicio, servían, ¿verdad? Eran de esos que para todo lo que se necesitaba en la iglesia servían, ¿verdad? Y tu paciencia la conozco. Aguardaba, soportaba. Aquí alude a las pruebas que se... enfrentan con paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¡Wow! Has crecido, has multiplicado tu servicio, amor, fe, paciencia. Versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice, que quiero que arregles, que toleras.
¿Qué recriminó el Señor? La tolerancia. Que toleras que esa mujer Jezabel, esa es una alusión a la Jezabel del Antiguo Testamento, aquí es metafórico, o sea, es el espíritu ese, de corrupción, de manipulación, porque esta era la siesta de prostituta estaba loca esta Jezabel. Entonces dice, toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí tiene dos connotaciones, espiritual y literal. Literal es que efectivamente había una permisividad de pecados sexuales y de todo tipo de prácticas. Y espiritual es que se permitía el adulterio espiritual. ¿Cómo? Teniendo ídolos. Y déjenme decirles una cosa, la iglesia evangélica está llena de ídolos. Tenemos nuestros santos también. Yo les llamo becerros de oro. No se los toques porque así te va. Tú puedes decir de Cristo lo que quieras, pero no les toques los becerros de oro, las vacas sagradas del cristianismo. Porque si tú denuncias un error doctrinal, un abuso, dicen, cállate que no ves los frutos, ve los frutos. Estadios llenos, ¿cuánta gente lo sigue? A ver, ¿tú cuántos has ganado en un concierto para Cristo? ¿Cuántos has ganado tú? Mejor cállate la boca, te dicen. Pero él, ella, ¿cuántos ha acercado los pies de Cristo? Eso está por verse, de que sean verdaderos convertidos. Y según las encuestas últimas, pues nos señalan que no. Billy Graham no hace mucho acaba de declarar que después de tantos años, dice, algo pasó, algo hicimos mal, no sé qué, pero hicimos con mi equipo un estudio donde si el 12% de los que supuestamente gané en todo mi ministerio permanecen en el Evangelio son muchos. Por ahí está el documento. Entonces eso está por verse. Pero toleras a esa mujer. Finalmente Pablo recriminó a los corintios por su falta de discernimiento y de tolerancia. Segunda de Corintios 11. Mira, vamos rápido. Segunda de Corintios 11. A ver, vamos a ver. En el versículo número 1. Fíjate, Pablo recrimina a los corintios su falta de discernimiento. Y la tolerancia que tenían en lo que no deberían de tener tolerancia. Dice, 2 Corintios 11:1, ojalá, dice, me toleraseis un poco de locura. Sí, dice, toleradme, tolérenme un poco de locura. Esto es algo irónico, que está diciendo Pablo. Su sentido es irónico. Versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿qué habrá otro Jesús? Bueno, sí, Jesús Miranda, Jesús Olivares, Jesús García, Jesús María y José.
Fíjate, dice, tolérenme esta locura que yo voy a decir. Bueno, fíjense, yo a ustedes, corintios, los celo, con celo de Dios. Porque yo he trabajado para presentarlos a ustedes como una virgen pura a Cristo. Pero, como la serpiente engañó a Eva, me temo que ustedes han sido engañados. ¿Por quiénes habían sido engañados? Por falsos apóstoles, falsos ministros, mentirosos, engañadores, fraudulentos, sacadólares y anexas. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu con el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjate nomás. No, hombre, esos corintios. Fíjate, y decían que tenían discernimiento de espíritus. Ahora si no los hubieran tenido. Imagínate. Dice, Corintios, como a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto se hayan apartado del que los llamó. ¿Quién nos fascinó? Luego en el capítulo 3, oh Gálatas insensatos. Y hay palabra, se traduce un poco más fuerte, de insensatos. Ustedes saben cuál palabra es, ¿no? Oh Gálatas estúpidos, dice algunas versiones. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Que Cristo ya no fue presentado entre vosotros como crucificado? Entonces, ¿qué con el pastor que degolló un cordero y esparció la sangre del animalito literalmente en un encuentro gedocista? Pues, ¿qué Cristo ya no llevó tus pecados en la cruz del Calvario? ¿Que ahora los tienes que quemar en una hoguera? ¿Quién los fascinó? Ustedes, dice, ay Corintios, toleran que vengan otros y les predican de otro Jesús, de otro evangelio, de otra fe, y lo toleráis. Porque esos falsos acusaban a Pablo, decían, ese Pablo nada más quiere lo vuestro, nada más quiere lo suyo. Y Pablo decía, yo no he codiciado nada de ustedes. Y luego Pablo en su defensa dice, estos son falsos profetas, falsos apóstoles, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. No, eso no es maravilla, porque aún el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y no es maravilla de que sus ministros también se disfracen como ministros de luz, pero no lo son, pero ustedes lo toleran, corintios. Tuvo dura la regañiza, pero los que no saben juzgar, los que no disciernen, pues dicen que si tú haces algo así ahora eres falto de amor. Conclusión. Hermanos, Cristo está esperando de nosotros los pastores que cuidemos el rebaño. ¿Cuántos dicen amén? El rebaño de Dios, el cual Él ganó por su sangre. Hermanos, Él volverá. Nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con su iglesia. Que Dios nos ayude en estos tiempos peligrosos. Amén. Pónganse de pie. Que Dios nos ayude, que abra nuestros ojos. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que el alimento sólido es para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos
en el discernimiento del bien y del mal. Dice en el Antiguo Testamento que el pueblo espera del sacerdote que le dé el alimento, la palabra de Dios, que les ayuden a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo sucio. Escuchen bien, ministros del Señor. Una de nuestras tareas es esa precisamente, ayudarle a la gente a que sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es del Espíritu y lo que es de la carne. Pablo a los Gálatas les enseñó, porque estos dice, habiendo empezado por el Espíritu, han acabado por la carne. Y les dijo,
¿qué no saben que la Escritura dice, no heredará el hijo de la esclava, sino el hijo de la libre? Entonces, si no hay un entendimiento, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a Agar y a Ismael y a Sara y a Isaac en el Antiguo Testamento. Para los que dicen que no, nosotros somos del Nuevo y que el Antiguo no sirve para nada, eso es una aberración. ¿Cómo que no sirve para nada? No podemos entender el Nuevo sin hacer una retrospectiva lo mejor posible del Antiguo Testamento. Pero nosotros somos hijos de la libre, nosotros somos hijos de Abraham por la fe. ¿Qué es todo eso? ¿Qué es todo eso? Entonces tenemos que enseñarle a la gente a saber distinguir. Para eso, pastores, se necesita escudriñar las Escrituras para comprobar lo que vamos a decir. Escuchen bien, no sueltes nada desde el púlpito que no estés plenamente seguro que tiene suficiente base bíblica. ¿Por qué? Porque puede ser veneno para ellos. Un poquito de veneno no mata, pero comienza a minar la salud. ¿No es cierto? Un poquito de veneno. Hay gente que en su maldad empieza a envenenar a alguien y le pone pequeñísimas porciones de veneno y la persona empieza a decaer y los doctores no saben qué tiene. Después de un año, qué sé yo, el hombre o la mujer empiezan y no le encuentran, finalmente muere. Y solamente un especialista, un médico forense que se meta, como han descubierto, y hay noticias, hay registros de esto, se meten, hacen la autopsia, se meten, pero a lo más profundo de los órganos humanos, dicen, este fue envenenado con cianuro, con qué sé yo, y se van sobre el delincuente, pero no se notaba. Y hay ovejas, hay congregaciones que están siendo envenenadas poco a poco, poco a poco. Ustedes saben que en la NASA, que es el centro astronómico más grande que hay, donde hacen naves y todo, y exploran el universo y Marte y la Luna, y ellos, todas sus naves espaciales las programan por computadora. Y un reportaje que vi yo, dicen que ellos tienen que ser meticulosamente exactos y comprueban y revisan y checan y pasa por revisión de no sé cuánto y ta. En cuanto a la programación de un aterrizaje o de un regreso, porque si con un leve, no sé cuál es la medida que usaron, no recuerdo, con un grado medio, qué sé yo, en su cálculo de aterrizaje o de alunizaje, que se equivoquen en el cálculo una milésima, un milímetro, qué sé yo, eso cuando mandan la nave o viene de regreso, no se nota cuando sale. Y ahí va, está aquí la luna y va el cohete. No, pues ahí va, y ahí va. Pero a medida que va llegando y la distancia se va haciendo enorme, y de pronto, cuando ya está a punto del alunizaje o qué sé yo, de pronto los científicos se dan cuenta y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y empiezan, no puede ser, dice. Te equivocaste, no se equivocaron. Yo revisé por un milímetro en el cálculo, que a la larga la nave no aterriza en la luna y pasa, se pierde, se va, ya no tiene regreso. Así es, hermanos.
en las vidas de muchas iglesias y muchos cristianos. ¿Qué no dice la Biblia? No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Pablo dice, usa correctamente la palabra. Pues, ay, hermanos, porque muchos ahorita no lo ven y ven la bendición y todo, la bendición entre comillas, pero algunos ya se dieron cuenta que erraron el blanco, se pasaron de largo y desertan del evangelio y se van. No, hermanos, no podemos equivocarnos aquí. ¿Entienden la analogía? Que Dios nos ayude, hermanos, en estos últimos tiempos. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por este día y medio, Señor, que pudimos apartar para ser advertidos. Señor, ayúdanos a discernir los tiempos, las señales que tú dijiste, Señor. Sobre todo a los pastores, a los que ministramos en la casa del Señor, que es la columna, el lugar donde es la columna y baluarte de la verdad. Si la iglesia, hermanos, no es la proclamadora de las verdades absolutas de Dios, entonces, ¿quién las va a proclamar? La Biblia dice que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Tenemos que guardar pues ese celo. Son tiempos peligrosos, hermano. No podemos equivocarnos. Fíjense, aún yo prefiero equivocarme en a lo mejor hacer un juicio que me puedo equivocar respecto a alguien. Prefiero equivocarme en ese sentido que no hacer nada y permitir que entre todo y al final todo se venga abajo. Yo prefiero equivocarme en el primer error. De veras, hermano. Porque en ese puedes pedir perdón y en el otro ya perdiste todo. ¿No es cierto? Tómense de las manos. Terminamos con una oración. En un mismo sentir, en un mismo pensamiento, un mismo espíritu. Señor, nos encomendamos a la palabra de tu gracia, que tiene poder para sobreedificarnos en Cristo. Nos encomendamos a la palabra que actúa en nosotros los creyentes, la palabra que tiene poder para sobreedificar las vidas de los hermanos. Tu palabra dice que hay un fundamento, pero cada uno de nosotros mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento que es Cristo. Porque hay todo tipo de materiales. Hay materiales que se queman rápido y otros que son perdurables. Esta es una metáfora de aquello que tiene base bíblica y lo que no la tiene. Construyamos, hermanos, sobre la roca que es Cristo, con materiales sólidos, como el oro, la plata, las piedras preciosas, que simbolizan lo consistente, lo sólido de la palabra de Dios. Porque Dios no está obligado, escuchen esto, Dios no está obligado a respaldar algo que Él nunca dijo, ni lo va a respaldar. Jesús dijo, ya el hacha está puesta en la raíz. Todo árbol que mi Padre no plantó será desarraigado. Toda obra nacida de la carne será quemada, será desarraigada. Pero todo aquello que nació en el corazón de Dios y tuvimos la sensibilidad de hacerlo conforme al corazón de Dios, eso va a permanecer, hermanos. Por eso Jesús dijo, el que no permanece en mí no puede llevar fruto. Permanezcamos en Jesús y en su palabra. Si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, dijo, si mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bendice a todos los oyentes por medio de internet también, Señor.
en los distintos países. Abre sus mentes también, espirituales, sus ojos espirituales, sus oídos espirituales. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quedan despedidos, hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias por su asistencia.